Y gracias, Pepe. Y bueno, revisar eso, ver un poco más a fondo como aspectos clave, sobre todo de la redacción en esto, en este apartado, y luego revisar un poco sobre la metodología. Creo que hoy nos va a dar para ver esos dos apartados, revisar también cómo presentar la metodología, qué considerar cuando estás presentando tu metodología y eso. Y dejamos para el jueves los últimos apartados, que son resultados, discusión y conclusiones. Ya veríamos eso último. También como lo básico de qué se presentan ellos, cómo es la mejor manera de estructurarlos, más o menos. Y y bueno, más o menos con eso iríamos cerrando el seminario, ¿no? Creo que les daría como ABC de la metodología de investigación, que ya tendría como suficiente, pues al menos el contexto básico de lo que hay que saber sobre metodología para que luego puedan ahondar tanto como lo necesiten y lo vean útil y lo que no, pues bueno, tenerlo ahí al menos ya entendido que existe, ¿no? Entonces, si quieren, vamos empezando. Igual ahora sí se está grabando la sesión y vamos platicando un poco de esto de metodología. Si se acuerdan, de todas formas, la sesión de hoy y del jueves solo son sesiones de 2 horas, entonces van a ser sesiones un poco más, no sé, fáciles, menos cansadas. Y sí, mi idea de todas formas sí es tener un par de espacios en las 2 sesiones en las que podamos platicar un poco de sus trabajos, pero creo que para poderlo hacer un poco más ágil, más bien lo vamos a hacer así como aquí en plenaria, quien quiera compartirnos un poco de su experiencia en estos apartados y podemos ir platicando a partir de ahí cómo se ha ido desarrollando. Entonces, igual ya saben que cualquier cosa, pues me pueden preguntar y lo podemos ir analizando en su momento. Pues buenas tardes a todos, vamos empezando. La idea, entonces, por ahí repaso de lo que veíamos el jueves. No sé si alguien quiere recordarnos más o menos qué entendió, qué apuntó de las diferencias entre estado del arte, marco teórico, marco conceptual. Si nadie se anima, yo puedo hacerlo, pero si alguien tiene por ahí sus apuntes y quiere aventarse un resumen ejecutivo, estaría cool. Bueno, yo puedo decir lo que anoté. Venga, Gaby. El marco conceptual es cómo definimos el problema. En el marco teórico, las teorías en las que se basa nuestro planteamiento, y el estado del arte son los antecedentes que se ha hecho previamente, que es parecido para formar un contexto y ayudar a encontrar nuevas teorías y conceptos. Perfecto, sí. Buen resumen ejecutivo. Básicamente eso, ¿no? Entender que muchas veces pues, no... Sí, dale, Adri. Sí, bueno, hablabas nada más para complementar lo que dice Gaby, desde la justificación, ¿desde qué perspectiva lo abordarás? Porque es importante resaltar la importancia, una narración descriptiva, centrada en las necesidades, objetivos, qué hay para qué, pasos a seguir para alcanzar el objetivo general. En el marco conceptual, marco teórico y estado del arte, nos decías que es el fundamento base. Esto es lo que le va a dar como el que sea robusto, el que sea como sólido, pues. Decía el marco conceptual, es cómo concibes términos, bases del tema que vayas a tratar. Marco teórico, son las teorías que dan fundamento a tu investigación para el planteamiento. Y el estado del arte sobre experiencias y antecedentes parecidos a lo que tú estás tratando de ser tu proyecto. Dice,
Sobre todo, hablar sobre otros lugares, otras personas que han hecho algo similar, formar el contexto previo, porque nos ayuda a encontrar nuevos conceptos. Y sobre todo nos decías que hacer una tabla de comparación de artículos cuando hagamos el estado del arte, si vamos en este caso que nos piden 10 artículos o 10 investigaciones sobre el tema, pues hacer como un cuadro comparativo para que de cierta manera nos tengamos la idea y podamos así resaltar lo que mejor salga. Y muy importante, todas estas partes del marco conceptual, teórico y el estado del arte tienen que tener una cita y una referencia. Perfecto. Entonces, vamos a ir un poco sobre estas estructuras o estos apartados con algunos, sobre todo les quiero dar como más que las consideraciones de cómo hacerlo, algunos consejos de cosas a seguir que son importantes y muy prácticas, ¿no? Lo primero es que, como veíamos, pues todo esto, estos apartados son en gran parte lo que le da mayor cuerpo a nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces es el poder explicar justamente toda esta base de nuestra investigación, desde dónde estamos partiendo y qué teorías estamos usando y cómo estamos dándole fundamento a nuestra intervención, usualmente se lleva la mayor parte de nuestro trabajo. Pero es muy importante considerar que las investigaciones normalmente uno tiene como esta idea de que, espérenme, no sé por qué los estoy viendo como en súper chiquito, tengo la pantalla del Zoom así súper reducida cuando tengo dos pantallas gigantes y casi no los alcanzo a ver, ahora sí. Entonces, aunque es la parte que suele ser como la más extensa en el trabajo, se nos fue. no sé, un proyecto tiene que ser súper largo. Me Te trabé, ¿verdad? fuiste, Rubén, te Sí, fuiste. lo noté. Déjenme cierro algunas cosas que tengo por aquí. Va, espero que eso ayude. Entonces, uno a veces tiene esta idea de que los trabajos de investigación, una tesis, un protocolo, tienen que ser trabajos muy largos en los que expliques todo, ¿no? Pero hablábamos de cómo tenemos que llegar como a estos momentos en los que sí tenemos suficiente información para argumentar por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando en nuestro trabajo, pero que también tenemos que llegar a ese punto en el que digamos, ok, seguro hay más información, pero hasta aquí voy a poner yo, ¿no? No puedo seguir investigando y sacando nuevos autores todo el tiempo. Ese punto usualmente es un poco ambiguo, es muy, muy personal cuando uno encuentra y dice, creo que ya tengo suficiente para poder defender mi trabajo, que usualmente en realidad eso es lo que estamos haciendo, buscar que nuestro trabajo sea defendible de acuerdo a otros documentos y a otros autores. Entonces, cuando nosotros sentimos que esto ya se consiguió, es el momento de detenerse, ¿no? Pero lo importante aquí es que toda esta parte está basada en una revisión de bibliografía. Pero cuando estamos trabajando en este tipo de documentos, incluso la revisión bibliográfica tiene que seguir cierta metodología o tendría que seguir cierta metodología, ¿no? Aquí entran temas como de literacidad en cuanto a uso de tecnología, en cuanto a saber cómo utilizar herramientas de búsqueda, buscadores académicos, acceso a información que, bueno, en la ciencia nos encontramos que muchas de las revistas científicas son de paga, o sea, el conocimiento la verdad es que no es de todos, ahí es como esta reflexión en la que
podríamos entrar un poco, cuando vemos que muchas de las mejores revistas que tienen los datos más actualizados, que tienen los trabajos pues con mayor renombre o mayor respeto, son en revistas a las que tendríamos que pagarles para comprar los artículos. Y entonces, muchas veces eso limita bastante la búsqueda, ¿no? Por ahí tenemos, porque hashtag Latinoamérica, tenemos bastantes lugares o sitios en internet que nos permiten acceder a artículos y a libros que en otros países no se puede si no pagas. Aquí la piratería existe súper fuerte también en el mundo académico para poder sacar y poner en acceso libre material que no lo es. Y pero tener eso presente es súper importante, porque cuando uno hace cada una de estas partes, nos vamos a enfrentar a que básicamente estamos haciendo artículos dentro de nuestro trabajo, ¿no? Digamos que estamos hablando de los huertos escolares como herramienta pedagógica para enseñar matemáticas. Y entonces vamos a hacer primero una revisión sobre qué es un huerto escolar, ¿no? Solamente esa parte tendría que considerarse como un artículo, donde empezamos desde una introducción, un desarrollo y una conclusión que nos permita definir qué es un huerto escolar, ¿no? Luego, ¿a qué nos referimos con una intervención pedagógica? Igual, otro artículo que nos permita introducción, desarrollo, conclusión, qué es una intervención pedagógica, y luego cómo se relaciona esto con matemáticas, es básicamente otro artículo. Todo esto parte de búsquedas de literatura, o tendría que partir de búsquedas de literatura bastante específicas, en las que incluso nosotros, en la forma en la que se tiene que presentar dentro de este tipo de trabajos, y hago el paréntesis recordatorio de que esto no necesariamente lo tienen que hacer así ustedes, pero así es como funciona, para que no se me estresen y digan, no lo estoy haciendo así, o ¿a poco tengo que hacer todo eso? Pero normalmente en los trabajos, cuando haces este tipo de apartados, incluso tienes que empezar definiendo cómo hiciste tu búsqueda, ¿no? Entonces dices, yo utilicé estas palabras claves, por ejemplo, huerto escolar, huerto en la escuela, así todas las variantes que se te ocurrieron. Lo busqué en Google Académico, en Springer, en todos los buscadores académicos que utilizaste, y me arrojaron 3,000 resultados, ¿no? De estos 3,000 resultados, yo me basé en los documentos que estuvieran hechos en México, y de eso me quedaron 700. Y de esos 700, agarré solo los que fueron redactados en los últimos 3 años. De esos me quedaron 50. Esos 50 revisé los resúmenes y me quedé con una revisión de 20 solamente. Esos 20 fueron los que sí leí, de los que estoy hablando aquí. Todo eso usualmente se tiene que presentar ahí, y tienes que describir qué usaste, cuáles fueron tus criterios de selección de literatura y por qué elegiste los que elegiste. Esto para dar claridad a los sesgos que pudiste haber tenido, por ejemplo, esto que les menciono, ¿no? Tal vez había artículos que eran buenísimos, pero que tú no consideraste porque estaban en inglés y tú consideraste solo los que estaban en español. O tu limitante fue solamente usar artículos de acceso libre, y entonces artículos buenísimos que están en revistas de paga, pues no los pagaste. Entonces, que quede súper claro, es muy importante en investigaciones, sobre todo cuando estás presentando tesis y así, cuáles fueron tus criterios de búsqueda y de selección de información, que es la que estás incluyendo en tu estado del arte, en tu marco conceptual, marco teórico. Y les digo, al final,
cada una de sus secciones, porque su estado del arte puede estar dividido en diferentes capítulos, al final se maneja de esta manera, ¿no? Tienes que empezar con una introducción, un desarrollo, una conclusión que te permita ir como generando esta historia que al final es tu investigación, ¿no? Veámoslo como un libro, una novela en la que vamos a ir construyendo poco a poco y que tenemos que irle contando al lector, ¿no? Que entienda a qué nos referimos y que al final cuando le platicamos la experiencia del huerto en Educare, ya entendió completamente a qué tipo de huerto nos estamos refiriendo, a qué tipo de acción pedagógica, a qué tipo de enseñanza nos estamos dirigiendo. Y entonces ya a la hora de platicar la experiencia específica de tu caso, pues ya está súper claro para el lector hacia dónde te fuiste, ¿no? Entonces, les digo, esta es súper importante y usualmente en trabajos como un poco más relajados, como el que ustedes están haciendo, no se toma tanto en cuenta, pero sí vale la pena al menos considerar el tipo de información que estamos manejando, ¿no? Que tenga seriedad y que no sea un artículo cualquiera. De hecho, muchas veces estamos súper limitados en aspectos como revisar cuáles son tus fuentes, ¿no? Ver que no sacaste la información y no estás basando tus teorías en un artículo de muy interesante, ¿no? Solo porque es una revista que está ahí, que habló del tema, no significa que sea una fuente adecuada para un trabajo académico. Entonces, considerar mucho ese tipo de cosas, incluso a páginas de internet, todo eso, limitarlo para que todo sea o la mayoría sea de revistas o artículos o libros que tienen este rigor académico que estamos buscando. Y una vez que llegamos a eso, entonces pasamos a otro tema que es súper importante, que es la parte del análisis y el uso de esa información. Para eso les pasé un artículo que me gustó mucho, que a mí también me fue muy útil, que el autor... Ahí está. ¿De qué estábamos hablando? Marco metodológico. Nos estabas diciendo que hay muchas maneras como de ir abordando esto, que no nos preocupáramos demasiado en el sentido de que no es el rigor, que a lo mejor queremos someter nuestros presentes trabajos, pero que sí es bueno que lo sepamos, que muchos y que la construcción de ya sea de alguna de las modalidades de esta situación que tiene que ver con la presentación de los datos previos, luego hay tratamientos que pueden ser dignos como de pequeños ensayos en cada una de las partes. Y ponías el ejemplo de los temas que se iban escalonando y cómo de cada uno de ellos era importante hacer una introducción, un desarrollo, una conclusión y un cierre. Y explicabas también que era bueno que pudiéramos nosotros, en un dado caso, si ese fuera la condición de nuestro trabajo, explicar la manera en cómo nosotros indagamos estos datos o estos antecedentes para poder poner digamos, en advertencia a nuestro lector para que reconociera de dónde salió eso que estamos diciendo y ser honestos en reconocer ciertos sesgos, pero también puntuales de cuál es nuestra situación de partida. Es lo que yo me acuerdo. Genial. Puedes dar la clase, Pepe. Muy bien. Por ahí, ¿qué dicen los demás? ¿Se me fueron? ¿Los perdí? No sé, son los que se han ido conectando. Mira, está Adriana, está Jimena, está Gaby. Muy bien, estoy abriendo los documentos que tenía abiertos con los que les iba a seguir hablando mientras tanto.
Bueno, vamos avanzando. Al cabo está grabándose la sesión, ¿no? Sí. Bien. Sí, vamos avanzando un poco para ver el resto del tema y luego, si se conectan los demás, pues bueno, podemos ahí dar un pequeño repaso al final. Entonces, les hablaba de que les pasé este artículo de Henderson, el arte de hacer el estado del arte, que está muy chido porque tienen primero como guía de pasos, como los que les he estado pasando, de cómo ir construyendo el estado del arte, ¿no? Y sobre todo esta parte de entender cómo estructurarlo desde primero el marco conceptual, luego marco teórico y luego ya todas estas experiencias en lo que es tal cual el estado del arte, o antecedentes, que muchas veces lo ubicamos también como antecedentes, ¿no? La idea, aparte de lo que les iba comentando, de cómo se hace este proceso de búsqueda de información, de selección de acuerdo a algunos criterios que hay que definir, si seleccionamos los artículos que revisamos de acuerdo al lugar, a la publicación, al idioma, al tipo de tema, de pronto nos damos cuenta de que, volviendo al ejemplo que poníamos del huerto escolar, si lo estamos planteando desde la idea de utilizar un huerto escolar como un medio de enseñanza de otros temas de la currícula, y de pronto encontramos que teníamos 50 artículos seleccionados y nos dimos cuenta de que 20 de esos hablaban del huerto escolar, pero no sé, de la forma operativa, ¿no? O de el costo de un huerto escolar para la escuela, o como estos otros tipos de aspectos que no están relacionados realmente con nuestro tema, y entonces al final también los descartamos. Como ese tipo de criterios son los que hay que dejar bien claros, ¿no? Y que nos menciona también muy bien aquí en el artículo como esa forma de selección de información y de uso de la misma. Luego hay un aspecto más a considerar que les mencionaba al final de la sesión del jueves y que también es súper importante, que es esta parte de las citas, ¿sí? Recordando que teníamos, que les mencionaba que en esta parte del trabajo es donde se concentran la mayor parte de citas. Todo lo que hablemos en este punto del trabajo tiene que estar referenciado y tenemos que estar hablando de dónde viene, ¿no? Y también aquí hay como ciertas reglas, no tal cual como estrictas, pero que sí son, pues, reglas en el mundo académico de cosas que incluso le señalaba a muchos en sus trabajos, ¿no? Como esto de no poner citas textuales que abarcan toda una página de tu trabajo, sino más bien como aprender a resumir y a parafrasear las cosas, a poderlas explicar desde tu perspectiva y en el contexto de tu trabajo. Y sobre todo el tener mucho cuidado en que, aun cuando estés parafraseando, se haga la cita adecuada del autor o los autores con los que te estás basando para hablar de algo. En estos trabajos, como supongo que se han de imaginar o han visto por ahí en noticias, porque de hecho hace poco fue tema muy, muy hablado, pues obviamente los temas de plagio son súper delicados, ¿no? Y sobre todo muchas veces el cuidar el plagio no intencionado, que se da justamente cuando por no buscar la forma de parafrasear, pasamos información que a veces estaba prácticamente como estaba en la cita, y en el documento que revisamos, y si no está referenciado, pues ya se considera un plagio, ¿no? De hecho, no sé si están enterados, pero
muchas veces este tipo de documentos, incluso en la universidad, en una maestría, en un doctorado, para aceptarte un documento, una vez que lo presentas, hay softwares que analizan tu texto completo para buscar similitud con otros documentos que están publicados. Entonces, estos se alimentan como de muchísimos repositorios de información académica y entonces lo contrasta tu documento con ellos y te da como un porcentaje de plagio, por así decirlo, en el que en realidad se acepta como hasta un 15%, creo que es el máximo que se acepta en un documento, que tengas igual a otro y que no esté referenciado. Entonces, pues en realidad es muy poquito y también hay como tips si algún día, por ejemplo, le siguen al doctorado y quieren revisar o así que su documento no pase eso, hay algunos softwares que son gratuitos para tú revisar tu propio trabajo, pero una vez que lo pusiste ahí, se guardó en la red. Y entonces, si después al entregarlo lo revisan, sale como un 100% de plagio porque ya estaba en la red tu trabajo. Entonces, no, ustedes no lo revisen, más bien, pues cuiden hacerlo adecuadamente, ¿no? Y pues recordando nada más ahí un poco el tip comercial que les daba al final del módulo que tuvimos en mayo, el utilizar o buscar capacitarse un poco en el uso de estas herramientas para gestión de referencias y de citas, ¿no? Les ahí daba como una pequeña guía de Mendeley, y les dejé ahí un link que si no han revisado, y sobre todo los que van empezando sus documentos desde cero, de verdad revísenlos, o sea, les salvan horas y horas de trabajo. No es tan difícil aprender a usarlos, y una vez que lo saben utilizar, van a decir por qué no lo sabía antes, porque salva muchísimo tiempo de trabajo. Entonces sí métanse un poco ahí, dense un clavado a Mendeley. De hecho, por ahí también a los que tengan laptop que no es Mac, les puedo ayudar a instalarlo. Cuando son los que sí son Mac, la verdad es que no sé cómo funciona bien, pero si no es Mac, les puedo ayudar a instalarlo en la escuela y para que puedan comenzar a utilizarlo. Pero bueno, pasando un poco más, entonces íbamos a esta última parte en la que hablábamos de que aparte Rubén, de las citas, sí. Rubén, y ahí, por ejemplo, la herramienta de referencias que tiene Microsoft Word. Sí es útil, pero lo que tiene es que no es tan confiable en aspectos de actualización. Muchas veces lo que tiene Mendeley es que lo van actualizando muy constantemente. Entonces, cuando hay cambios, por ejemplo, en las versiones de APA que se utilizan, Word no las actualiza normalmente, y entonces cuando tú lo presentas, si hay alguien que de verdad esté revisando tu trabajo y las citas, es muy probable que te diga que están mal, que hay errores en la forma en la que estás citando. Y Mendeley sí está actualizado. Entonces sí, les recomiendo mucho más este tipo de programas que el de Word. Aunque si ya lo están utilizando, pues al menos hay algo ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí? ¿Ahorita? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, a lo mejor puede parecer media boba, pero Dime. ¿qué recomiendas? Haz de cuenta que tengamos un documento y vayamos como haciéndolo solo en uno, o tengamos carpetas como separadas, haz de cuenta como marco teórico, marco esto, o sea, no sé, o sea, las dos creo que pueden ser funcionales en el sentido que cuando quiero ir a eso, ¡pum!, ¿no? Luego. Pero no sé si después sea muy complicado, después como meter todo. O sea, ¿qué recomiendas? Yo creo que
bueno, ahí sí creo que es algo muy personal. Mi proceso para hacer mi tesis, por ejemplo, y mi protocolo de investigación en la maestría, sí lo fui manejando así, o sea, fui haciendo más o menos las dos cosas a la par, pero cada parte la hacía por separado, la entregaba a revisión y una vez que me la aprobaban, la aumentaba en el documento como base. Y así lo fui haciendo hasta que ya tenía, al menos hasta la metodología lo hice así, ya los resultados y todo eso ya lo hice sobre el documento final, pero sí todo lo anterior lo fui haciendo como por capítulos. Así, mi capítulo de revisión de éxito, mi capítulo de revisión de educación ambiental, mi capítulo de revisión de tal, la metodología, y luego fui uniendo todo cada que iba terminando una parte. Ah, qué bueno que no fue tan descabellada mi pregunta. Es que sí, a no. veces sí, yo decía, es que creo que es más fácil así, mandar solo a revisión esa parte, Sí. ¿no? Y luego la otra parte, y luego ya irle incluyendo, porque luego se hace un chorizo, y luego, ay, ¿dónde quedó esto? ¿Dónde? Sí. Sí. Y la ventaja también es que, por ejemplo, este tipo de gestores de citas, aunque lo copies y lo pegues en otro documento, mantiene el formato que tiene. Entonces, mantiene las referencias y te jala la bibliografía al final. Entonces, no hay problema con que hagas ese tipo de organización. Y algo que sí es súper importante decirles sobre eso, y que creo que también ya se los había comentado en algún momento cuando hablábamos de Mendeley, era que si ya tienen el documento, los que ya lo tienen más avanzado, sí es súper complicado, y por ahí estaba platicando el otro día con Sara de esto, es súper complicado, una vez que ya tienes el documento, acomodar las citas, como agregárselas ahí. Porque una vez que ya tienes tus citas, si no anotaste bien la referencia, ponerte a buscar de qué libro, en qué página, todo ese tipo de cosas, dónde está cada cosa, es muy, muy complicado, es muy tardado. Entonces, si ya lo llevan avanzado y no lo están usando, la verdad es que casi recomiendo no utilizarlo ya. Pero quienes iban empezando un poco más de cero, o quienes llevan poquito, sí valdría la pena como hacer ese arreglo, porque les digo, al final es mucho más sencillo. Y bueno, no sé, ¿algún otro comentario o duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Por ejemplo, yo tengo la duda, Rubén, Sí. de que nosotras ya comenzamos un nuevo proyecto, de las cosas que ya tengamos, ya te las podríamos mandar para que nos las revises, para que no pase eso de que de repente ya, como dice Ximena, ya hicimos un montón y luego hay que separar esto sí, esto no. Entonces, se me hace buena idea eso, como de lo del marco teórico, que ya tenemos los avances, que eso de poquito a poquito nos lo vayas revisando. Sí, claro, o sea, yo con gusto les puedo dar una checada para darles mi opinión y algunos consejos de cómo van y cómo poder tomar en cuenta algunas cosas para lo que les resta del trabajo, ¿no? Entonces, si lo tienen y quieren que hagamos eso, con gusto puedo darme tiempo de pasarles comentarios y consejos de acuerdo a lo que ya han hecho. Gracias. Sí. Y bueno, la otra parte que les mencionaba, aparte del manejar las citas, las referencias adecuadas, el no hacer toda así la página que pegaron completa de una cita textual, es el hecho, lo que mencionábamos al final de la sesión del jueves, de manejar la información más que una lista de artículos que revisaron y qué dice cada uno, sino que se note su trabajo con esa información, ¿no? El presentarlo en forma de comparación entre autores, en comparación de teorías, entre el formar nuevos conceptos o conceptos que integren las concepciones de diferentes autores. Todo eso es súper valioso a la hora de presentar un trabajo de estos. Aquí, en ese documento que les menciono de Henderson, al final vienen un par de herramientas que son súper útiles con buenos ejemplos, ¿no? Uno es la elaboración de mapas conceptuales y otro de cuadros comparativos.
Primero, antes de eso, me gustaría enseñarles un par de ejemplos. Déjenme, les comparto pantalla un momento. Me dicen si ya la ven. Ya. Bien. Este es un documento que habla sobre la satisfacción de estudiantes en programas no formales, ¿no? Es en la escuela. Estamos aquí en la parte de marco teórico y este es un ejemplo de un documento que no me gusta cómo está hecho y como de lo que creo que no se debería hacer. Si ven, está hablándonos un poco del tema, nos da una pequeña introducción, no sé si alcanzan a ver más o menos ahí. Y luego nos va haciendo como una lista solamente de qué artículos revisó, ¿no? Elliot y Sheen en 2002 dijeron bla, bla, bla. Gento y Palacios en 2002 dijeron bla, bla, bla. Autoras como no sé quién dijeron no sé qué. O sea, solamente va haciendo como una lista de lo que dice cada artículo sin manejar la información. No hace como esa síntesis, como esa forma de interactuar entre lo que dicen los autores, ¿no? Solamente está como citando un artículo tras otro. Acá tengo una tesis de doctorado que también habla sobre una evaluación de un club de educación ambiental. Esta es la parte de uno de los muchos capítulos que tiene este documento sobre revisión bibliográfica. De hecho, si pueden ver aquí arriba, creo que son 298 páginas esta tesis de doctorado. Está larguísima en realidad, súper innecesario hacer tanto porque mucho es paja, como podemos ver. Pero, si se fijan, por ejemplo, una de estas como señales de que no se ha integrado tanto la información que se revisó en su estado del arte, es que nos va presentando como ideas con un solo autor, ¿no? Con una sola referencia de un solo artículo. Entonces, están haciendo como algunas referencias y casi siempre cuando está hablando de un tema nos habla de un solo autor. Pero al menos al final, cuando habla del tema, sí dice elaboración propia, aquí este cuadro, y nos presenta un cuadro que ya sintetiza diferentes programas y la revisión de diferentes documentos que hizo la autora de esta tesis. Entonces, al menos ahí ya se ve un poco de ese trabajo integrador, que al final es lo que se busca, ¿no? Como, ¿qué hiciste con todo lo que revisaste? Y si nos vamos al documento de Henderson, justamente él nos pone información o nos pone ejemplos que están súper chidos, en el que nos dice, por ejemplo, primero el tipo de los autores que revisó sobre un tema específico, mapas conceptuales, cómo se distinguen, cuáles son sus características, revisa varios autores al respecto, y luego hay un ejemplo de la figura que realizó, elaboración propia, con base a los diferentes autores, ¿no? Aquí como que sintetiza los diferentes autores que hizo. Ese es un ejemplo que me gustó, pero sobre todo, al final, cuando nos habla de los cuadros comparativos, nos da como una pequeña guía de recordatorio de qué es una comparación, qué es un mapa conceptual, y nos pone también estos ejemplos, ¿no? En el que nos habla de factores, habilidades gerenciales que afectan el desarrollo exportador de pequeñas y medianas empresas. Y están todos los factores que encontró y todos los autores que vio. Entonces, está haciéndonos como como resumen de la diferente literatura que pudo ver. Y por acá hay otro, ¿no?
variables de competencias organizacionales relacionadas con la innovación tecnológica. Justo ahorita que estamos viendo innovación de Apple, aquí es otro ejemplo en el que nos habla de aspectos, qué autores hablan de eso y qué variables consideran, ¿no? Entonces, es como esta forma de jugar con la información y poderla presentar de una forma mucho más digerida y no solamente como lo presentaba el primer artículo que les compartí aquí, que es solamente como su resumen de cada uno de los artículos, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, al final lo importante es que, como les decía, lo consideremos como estas publicaciones solas, que incluso si lo manejamos como decía Jimena, de ir haciendo como cada parte en un documento diferente, también nos queda más claro que, o sea, no puedo terminar la sección como así, ¿no? De golpe, de esto fue lo que revisé y listo. Sino, ¿qué hice con esa información? Al final, ¿qué puedo concluir con esa información? Y poder dar un cierre de, ok, de todo esto que revisé sobre este tema específico, esto me sirve y así es como lo voy a usar a continuación en mi planteamiento y en mi experimento tal cual, ¿no? En mi intervención. Pero sí que se nota ese trabajo de lo vi, lo digerí y esto es con lo que me quedo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Alguien que quiera como platicarnos un poco, no sé, su experiencia hasta el momento, como qué tanto de esto ya habían aplicado, si lo estaban considerando en su trabajo o qué se les ha hecho complicado justamente de este manejo de información. Digo, todos ya hicieron revisión bibliográfica, todos ya hicieron como estos 10 artículos, digo, no en el trabajo que están haciendo ahorita, pero ya lo hicieron anteriormente con lo que presentaron, por ejemplo, en mi módulo. ¿Cómo fue esa como gestión de todos esos 10 trabajos que revisaron? ¿Qué se les dificultó más? Yo creo que, bueno, en nuestro caso lo más difícil que no está, o sea, pues fue aventarnos y no encontrábamos información como la que queríamos, pues, ¿no? O encontrábamos como artículos muy padres, pero no sustentados, ¿no? Entonces, como saber dónde buscar y todo, eso nos costó y nos llevó horas y horas y horas, más de lo que hubiéramos querido, pues, ¿no? Sí. En nuestro caso, pero más bien así como nos decían, ay, métanse a lo del ITESO, ¿no? Y pues al repositorio, esa cosa del pues, ¿sabes? No encontrábamos nada. Oye, encontramos cosas así como, no, como artículos, pues, pero que no le podían dar sustento al trabajo en sí. Entonces se nos fue mucho en cómo buscar, ¿no? La información correcta. Ahorita, hace rato Pepe también decía eso, ¿no? Como, pues no frustrarnos si no encontramos como lo que estamos buscando, ¿no? O sea, porque a veces estamos buscando como cosas más específicas y no las encontramos. Entonces también eso, tú a lo mejor tienes como, se te hizo fácil eso, pero nosotros lo vivimos, bueno, Adriana y yo, y lo hablamos muchas veces, que fue bien difícil, pues, o sea, no encontrábamos cómo, de dónde sostener el trabajo, o sea, leíamos muchas cosas, pero se iban por otro lado, o no tenían este sustento que necesitábamos, pues, ¿no? Entonces, eso fue como lo difícil. Sí, ahí uno de los consejos a considerar que les puedo dar es siempre pensarlo como no puedo decir esa palabra, pero como dividir el tema en diferentes áreas, ¿no? Si estamos hablando como de esta forma de organizar un comité y aparte ubicarlo en temas de educación ambiental y aparte como
la implementación de proyectos, verlo, o sea, si todo eso es tu proyecto, pero vamos haciendo la revisión primero por partes. Una centrarse solamente en lo que se refiere a la organización de un comité. No importa el tema del que sea el comité, ¿no? Entonces eso te abre muchísimas puertas a posibilidades de no centrarte en qué se necesitó para hacer un comité en una escuela, pero qué se necesitó considerar para elegir personas en un comité cualquiera, ¿no? En una empresa, entre vecinos, en lo que sea. Luego pensar en educación ambiental como tal y en experiencias, experiencias de educación ambiental del tipo que quiero. Y luego la parte de organización de proyectos. Organización proyectos de lo que sea. Y al final ya lo vas ligando a tu tema y te das cuenta de que aunque eran otras áreas del conocimiento completamente diferentes, el fondo que utilizan sí te sirve. Y eso ayuda mucho a que lo específico de tu tema pues se sustente en sí teorías que le aplican, pero que tal vez no se han aplicado o no se han pues tal cual divulgado en el tema en el que tú lo quieres implementar, ¿no? Entonces eso ayuda bastante en la búsqueda. Y otro, pues obviamente, es el ubicar todas estas fuentes de repositorios de universidades que son de acceso abierto, bibliotecas digitales, sitios de internet académicos, que de pronto eso, en este momento sí es de las desventajas de la universidad, porque al ser una universidad que va empezando, pues tal vez todavía no están los convenios para tener un acceso directo, ¿no? a esa información, y de pronto más bien lo que haría falta es como pasarles como esa lista de accesos a los que ustedes pueden acceder por su parte, aunque la universidad no tenga los convenios necesarios. Porque muchas universidades pues tienen esos accesos abiertos y hay la posibilidad de acceder a través de ellas, pero sí hace falta como un poco esa información. Pero bueno, al final el poder pasar estas partes del tema ayuda muchísimo. Y bueno, otra cosa que también les recomiendo sobre esto de la búsqueda de literatura es usar páginas que no son confiables, pero irte a ver las referencias de esas páginas. Por ejemplo, Wikipedia es buenísima primer búsqueda para darte cuenta de como una visión general, pero obviamente no vas a citar Wikipedia en un trabajo académico, pero Wikipedia al final sí tiene sus referencias. Y si te vas a las referencias, muchas veces sí son trabajos académicos que nos pueden ir dando al menos una base inicial de dónde partir, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de información de, ok, este artículo del periódico, ¿en qué se basó? O este artículo de Wikipedia, de una revista de divulgación, ¿en qué se basó? Y muchas veces sí te dan las referencias, entonces vete a las referencias que usaron ellos, ¿no? Y les digo, y al final, pues, tenemos la suerte de estar en un país que no cuida tanto este tipo de cosas y que sí nos da la posibilidad de acceder a documentos y a libros y artículos y a revistas que en muchos otros lados o pagas o no tienes acceso, ¿no? ¿Alguien más que quiera platicarnos un poquito de su experiencia? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Puedo, Rubén? Pues miren, no sé si les sirva, compañeras, pero a mí me parece que muchas cosas realmente son nuevas, aunque tuviéramos cierto conocimiento de así como una noción más o menos de cultura, pero es enfrentarse al buscador, es enfrentarse a que la palabra que estás buscando pues no te sale, es aprender a leer, porque uno quisiera leer todos los artículos, pues no los puedes leer, pues no los puedes leer todos de un jalón y a veces ni siquiera escogerlos. Y a partir de ahí,
no sé, a nosotros nos ha pasado que se movió, al mismo tiempo que íbamos leyendo cosas, también se iba moviendo como el rumbo de la investigación. Entonces hay de repente artículos que ya ahorita no sirven, pero que ya revisamos y que pues a lo mejor nos van a quedar para otra cosa, pues así como que se va moviendo. Y ahorita, inclusive ahorita que nos queremos estar con la idea de querer publicar, pues hay otros requisitos porque ya las revistas en las que queremos publicar nos piden ciertas cosas. Entonces se hace así como medio complejo. Y bueno, es un poco así. A mí se me hace bonito, pues, pero de repente veo que son cosas que requieren como que mucho tiempo para hacerlas con la calma, de disfrutarlas y de que vaya aterrizando, pues. Y bueno, no sé, ojalá me pueda dar ese tiempo, pero hay algunas cosas como que no, como que las voy sacando, pues, y que hubiera querido tener más tiempo. Sí, tal cual. Y, o sea, definitivamente la parte de búsqueda de información, aun cuando sepas de estos métodos, lleva mucho tiempo. Es de las partes más tardadas de hacer, ¿no? Y sobre todo mucho porque a veces no encuentras nada y te pasaste días y días buscando y luego de pronto encontraste muchísimo y ahora para revisar toda esa información es súper complicado, ¿no? Y sabes una cosa, Rubén, que es algo que, bueno, no sé los compañeros cómo lo han vivido, pero luego también como que las orientaciones van cambiando de maestro en maestro y esa parte, yo creo que hay una parte chida porque pues no van a ser iguales, ¿verdad? Y hay una cosa que uno ocupa mantenerlo como su propio proyecto, pero uno es maestro, pues, y uno quiere entregar bien las cosas y entonces se engancha uno con la materia y luego termina más o menos bien con ese profe, pero cuando empieza con el otro profe, empieza una revisión que pareciera que se empiezan las cosas, pues. Está chistoso. Sí, y al final, pues volvemos a esta parte que les decía también en la ocasión anterior, de que no hay una fórmula tal cual establecida que se tenga que seguir estrictamente, ¿no? Y que la razón la tiene tu asesor, quien te está asesorando en ese momento. Y eso hace que pueda variar mucho, o sea, entre tesis de un mismo programa, hay muchísima diferencia en la estructura de pronto por justamente esto, ¿no? El investigador que te estuvo asesorando y su estilo. Las cosas que sí no cambian son este tipo de cosas más como de fondo en cuanto al uso de la información, al poderla manejar de manera más personal, al cuidado con las citas, al orden muchas veces de qué se presenta en el marco conceptual, en el marco teórico, en el estado del arte, todo ese tipo de cosas y usualmente no cambian, no hay mucha diferencia. Ya, por ejemplo, les decía, ¿no? Hay trabajos, o más bien hay personas que te dicen, no sé, al menos tienes que revisar 10 trabajos de cada tema. Y otros que te dicen, al menos tienes que revisar 30, al menos tienes que revisar 50. A nosotros nos pusieron así como nuestro mínimo eran 30, de acuerdo, en mi maestría eran 30 de cada tema que revisáramos. Y entonces, pues ahí estamos vueltos locos por esto mismo, ¿no? Y cuando tengo tiempo de revisar 30 trabajos a profundidad, así, pues esa sería mi tesis. Y pues no, al final es solamente una sección de todo, pero la verdad es que, como les comentaba ayer también, así como la forma de saber decir si un trabajo está bien fundamentado o no, es viendo 20, 30, 40 trabajos que te vayan dando como la perspectiva de discernir entre uno y otro. También al final este tipo de actividades se van haciendo más fáciles conforme la práctica, ¿no? Al darte cuenta de que muchas veces no necesitas leer los artículos letra por letra,
que no tienes que irte desde inicio a fin en toda tu revisión bibliográfica, sino ir identificando las secciones que te sirven, como ese tipo de cosas que se van dando con la práctica solamente. ¿Alguien más? Por ahí, Ari, Rebe, Lupis, ¿cómo les fue? Platíquenos un poquito de su experiencia. Pues yo en mi caso, la verdad, creo que nos viene bien esta materia, pero creo que debimos haberla visto mucho antes, pues como que se dieron cuenta de, ups, ¿no? Ya los metimos a esto y nunca les dimos la base. Y como que bueno, entonces ahí va para que sepan cómo van. Ahora sí que voy bien o me regreso, así lo siento yo. Y creo que si esta materia pues lo hubiéramos tenido antes, nos hubiera dado mucha guía, mucha luz para saber en dónde estábamos parados, hacia dónde íbamos. En nuestro caso ahorita, pues como no se ha cambiado por completo, pues mucho de lo que ya tenemos nos sirve, ¿no? O sea, sí, obviamente se van modificando cosas, pero ahorita que empiezo a ver, o sea, desde los documentos que nos mandaste, de lo del título, del planteamiento del problema, todo eso es como, digo, ¿por qué no vimos esto antes? O sea, nos aventaron al ruedo sin tener las bases, pues. Como que ya después se dieron cuenta que no teníamos esas bases. Quienes están cambiando de proyecto, digo, bueno, pues están aventando todo de nuevo, pero a lo mejor ya van con estas bases a algo más seguro, ¿no? O sea, van otra vez, pero pues ya es diferente que la primera vez. Entonces creo que nuestra experiencia es eso, o sea, como que ahí vamos y más bien estamos viendo qué nos sirve de lo que ya tenemos, qué vamos a ir agregando. De repente, por ejemplo, con Saraí nos pasaba que nos ponían los nombres de lo que se iba a entregar y nos decía, no, pero ya lo tienen. No, pero ya lo tienen. Y sí, pero era con otros nombres. Entonces es esta parte de cada uno nos da un formato a lo mejor diferente o le pone un nombre diferente y a lo mejor es la misma información. Entonces más bien vamos adecuando según con quién estamos, pues qué información vamos entregando. Entonces nosotros estamos en la parte como de revisar, de depurar, de modificar. O sea, creo que va un poquito más por ahí nuestro trabajo. Sí, definitivamente yo creo que, bueno, hay cosas que sí en cuanto al orden en el que se han presentado los temas, sí ha hecho falta algo de trabajo, honestamente, como de perspectiva al respecto. Creo que justamente este momento de cambio que se dio ahí en la maestría, permitió como darse cuenta de algunas cosas y pero bueno, al final también algo que sea como sea, sí les puedo compartir es que les aseguro que esto ya lo habían visto. Este tipo de cosas, no ahorita en la maestría, pero les aseguro que lo vieron en la universidad, lo vieron en la prepa, y la verdad es que no le sirven a uno hasta que está viviendo el proceso de una investigación. Yo llevé al menos 3 clases de metodología de investigación antes de hacer mi tesis, y cuando hice mi tesis tuve que repasar todos y cada uno de los temas porque no sabía hacer nada. Aunque yo era consciente de que había vivido esas clases, ¿no? La mejor forma de aprender es mientras estás haciendo las cosas. Entonces, pues creo que aún cuando tal vez sí llevarlo antes pudo dar una luz, el hacerlo ahora que están con sus proyectos ahí, al menos permite verle la utilidad y que ya sea algo como que se te supergrabó, ¿no? Al menos ahí ya se quedó en tu mente de rayos, hice esto sin saberlo y debió ser así, y te aseguro que ya no se te va a olvidar jamás. Entonces, al menos como por ese lado, sí es algo que, digo, a mí me pasó y fue con lo que yo aprendí metodología. Hasta que no lo viví así, no se me grabó. Entonces, sobre todo porque son temas que de otra forma son un poco pesados y aburridos, ¿no? Hasta que ya les ves la utilidad, es como, ok, pues sí me conviene aprender a citar en APA. Pero antes, pues, ¿a quién le importa qué es APA y cómo poner una referencia, ¿no?
Entonces, pues sí, como que ahí va un poco a la par las cosas, y pues lo importante, como les decía al inicio, es que esto pues les pueda servir para tener eso ya más estructurado para su trabajo y para el futuro. Avanzando ya entonces un poco más, si no hay alguna otra participación que quieran dar, vamos a ver un poco también como los aspectos básicos de metodología, ¿no? En realidad en la metodología les quiero dar como un poco también la estructura, algunos consejos de cómo se presenta de forma un poco más adecuada, la descripción que se hace, pero no voy a entrar demasiado en los aspectos de metodología porque es lo que están viendo o lo que van a ver más detalladamente con Saraí y con Pepe Paco en el siguiente módulo. Casi todo lo de ellos son aspectos de metodología en el que les van a dar como muchas herramientas y muchas posibilidades de cosas que ustedes pueden implementar de acuerdo a sus tipos de trabajos. Entonces, para ver ese tipo de aspectos, creo que los voy a dejar más bien a ellos llevarlo. Pero acá más bien los consejos, como en los apartados anteriores que hemos revisado de estos trabajos, es un poco ver qué contiene o qué debería contener, cuáles son las características de un apartado que presenta la metodología de su investigación, y sobre todo como esa parte de forma que tiene como el capítulo de metodología, ¿no? Usualmente, pasando ya entonces a ese apartado, con lo que empezamos es hablar de esta descripción como básica de nuestra investigación, ¿no? Lo que habíamos, en realidad, el inicio de metodología nos repite un poco el inicio de nuestro trabajo, porque es el momento como de recordar, ok, así ya vimos todo esto, ya tuvimos todo este contexto, ya sabemos en qué teorías nos basamos, ya vimos qué trabajos se han hecho, pero de todo este universo que ya les expliqué, mi investigación es solamente de este tipo de investigación, basándome en estos autores. Es como el momento de decir, de todos los autores que ya revisé, que les dije arriba, me estoy basando solamente en estos autores para mi metodología y para poder cumplir mis objetivos. Y se repiten los objetivos. Aquí tienes que empezar diciendo otra vez cuáles son los objetivos que te planteaste en la investigación, ¿no? Entonces, esta como pequeña introducción de tu metodología es un poco repetitiva, pero es muy funcional. Y entonces, el siguiente reto que tienes es explicar, como no recuerdo o más bien no sé si recuerdan que les comentaba cuando vimos los objetivos y que íbamos terminando el módulo conmigo, les decía, los objetivos nos dijeron qué y para qué voy a hacer las cosas, pero mi metodología me dice cómo. Si estoy respondiendo el cómo, esa es mi metodología. Y entonces, lo que se busca es que nuestro apartado de metodología nos vaya dando como un paso a paso de cómo voy a hacer para cumplir cada uno de mis objetivos particulares y cómo al final todo eso abona para cumplir mi objetivo final. El consejo principal que les tengo es que lo planteen desde un diagrama de flujo, ¿no? Un diagrama que permita, o diagrama de flujo o mapa conceptual, que permita ver tal cual las bases, que en el centro tienes tus objetivos como una serie de pasos, y entonces de ellos vas describiendo qué métodos vas a utilizar para cumplir ese objetivo. Y entonces es como tu guía metodológica tal cual, en una imagen, en un diagrama, que te dice cómo estás planteando las cosas. En mi casa,
Antes de salir corriendo, dejé mi USB donde tengo los ejemplos que les iba a pasar de eso, pero aquí en mi computadora tengo, no quiero usarlo, pero bueno, se los voy a poner nada más como ejemplo rápido, porque tengo el ejemplo de metodología que yo utilicé en mi tesis. No quiero usar mi propia investigación para decirles así se hacen las cosas, súper arrogante, pero bueno, es un ejemplo que les quiero poner de cómo lo hice yo. No digo Pero que sea el mejor de todos. Ok, ¿lo pueden ver? Sí. Bien, entonces, como les decía, antes de todo, o sea, se hace esta como introducción de lo que les decía, con qué autores voy a trabajar, cuáles son mis objetivos, los que establecí al inicio, y lo siguiente es mi diagrama, ¿no? ¿Cuáles son mis 3 objetivos como particulares que yo planteé? Y después, ¿cuáles son los métodos y de acuerdo a qué autores cada uno de esos métodos para cumplir cada uno de mis objetivos? Obviamente después hay que ir describiendo de manera, pues ya en redacción y de manera desarrollada cada uno de estos pasos, ¿no? ¿A qué me refiero con el 1.1? ¿A qué me refiero en el 1.2? ¿A qué me refiero en el 2.1? Todo eso después lo describí. Pero este diagrama permite tener como una visión muy clara de cuáles son los métodos, en qué autores me estoy basando y cuál es mi paso a paso para cumplir mis objetivos finales. Entonces, la idea, volvemos a como esta presentación digerida de información que permita ver que no solamente nos están ahí resumiendo artículos, sino que de verdad tomaron lo que les sirve de cada parte, lo están fundamentando y está saliendo de algo específico, ¿no? Que da como esta base de qué fue toda la metodología que utilizaron. Entonces, ese tipo de estructura es muy utilizada en realidad para hacerlo. Como les decía, estos cuadros, diagramas de flujo. Y lo importante, después de poder describir cada uno de los métodos que nombraron en su diagrama, es entonces al presentar súper claro su análisis FODA, que es de lo que ya habían estado trabajando, ¿no? Creo que fue su primera entrega con Saraí. Su análisis FODA, que es súper importante dejar claro, porque entonces es el momento también de reconocer esas como limitaciones que tiene tu trabajo, para que quien lo utilice pueda también juzgarlo desde las condiciones en las que se realizó, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades en tu proceso, en tu metodología, en la implementación que tienes, en el contexto en el que estuviste, y que se entienda muy claro que tu investigación corresponde a tu contexto y a tu medio. Sobre todo en el tipo de trabajos que están haciendo ustedes, que es este tipo de trabajos en los que presentas una experiencia específica, ¿no? Hablábamos de la importancia en el título de decir que sus proyectos son en Educare, porque no lo estamos contrastando con otras áreas y entonces no podemos decir que es algo que le funciona sí o sí a todas las escuelas, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, hay que aclararlas muy bien como en este apartado, para que todas las partes de metodología sean juzgadas con esa visión y que entonces volvemos a esta parte de que luego siempre una vez que presenten su trabajo, no falta quien quiera atacarlos y quien quiera ponerlos a prueba y ver si de verdad saben de qué están hablando. Y entonces, pues ahí tienen muy claro como, ok, tal vez les van a atacar uno de esos puntos, pero está reconocido ahí, ¿no? No es como que están escondiendo que solamente lo revisaron en Educare o que
tuvieron un tiempo muy limitado para hacer el trabajo, que no encontraron, no tenían acceso a información más amplia, ese tipo de cosas, que si lo reconocen ahí, pues al final nadie tiene nada que decir porque ahí está establecido. Entonces, ese tipo de cosas y el cronograma, que también es algo que creo que de hecho es en lo que estaban trabajando para su siguiente entrega, que iban a hacer la semana pasada, que permite también entender como todo el proceso que llevaron de inicio a fin en su investigación, ¿no? Del que llevaron hasta el momento y del que planean llevar en el futuro. Entonces, la metodología en realidad no es un apartado muy extenso. La parte en la que describen es súper puntual. Aquí olvídense de echarle verbo y de buscar como justificar cada cosa. Eso ya lo debieron haber hecho en todo lo anterior. Aquí es simplemente, ok, de todo eso que ya vi, voy a usar esto que significa hacer bla, 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 ¿no? Esto que significa hacer bla, bla, bla de acuerdo a tal autor. Este método que, no sé, esta intervención o esta campaña de acuerdo a lo que concibe tal autor como una campaña. O esta guía basándome en la guía que hizo tal autor. Y como una descripción de la guía, una descripción de la práctica, una descripción de la campaña, que ya es como muy puntual y permite entender como las generalidades de su trabajo. Entonces, sí, usualmente la verdad es que no pasa de 2 páginas su metodología. Es algo bastante corto y permite ese resumen final de lo que van a hacer después, ¿no? O de lo que hicieron después. Porque luego vienen los apartados de resultados, de discusión, de conclusiones en los que sí ya se ponen a debatir esto estuvo chido o no, resultó como lo planeé o no, alguna otra cosa pudo ser mejor, ya que lo hice me di cuenta de que debía hacerlo diferente, todo ese tipo de cosas ya va después, ¿no? En la metodología no nos ponemos a debatir si funcionó o no, si estuvimos dudando entre un método u otro, nada de eso va ahí. Entonces, como les decía, en lo siguiente que van a ver, lo que van a ir viendo justamente en estos módulos, mucho son herramientas como básicas que pueden utilizar, ¿no? El ver cómo evaluar proyectos, cómo hacer evaluaciones de investigaciones cualitativas, por ejemplo, ese tipo de cosas las van a ver con Pepe Paco, el cómo desarrollar este tipo de estándares o de indicadores, cómo definir indicadores para evaluar, cómo hacer sus análisis FODA, sus diagramas, cómo analizar qué teorías sí utilizar y cuáles no. Ese tipo de cosas son las que van a ir viendo. Y la idea es que, aparte de como panorama que les van a dar los cursos, pues su principal referencia y datos de qué es lo que van a utilizar tendría que estar basada en su revisión bibliográfica, ¿no? En su estado del arte. Que es lo que ya vieron, que les dio como estas experiencias previas y que pueden darles la luz de qué de todo ese panorama les puede ser útil. Entonces, también ahí la importancia de hacer una buen trabajo en su estado del arte. Entonces, pues eso. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Yo tengo la duda de cuánto tiempo va a durar el seminario contigo, o sea, ¿cuándo vamos a retomar con Saraí? El jueves terminamos conmigo y vuelven a tomar con Saraí la siguiente semana, el próximo martes. Ok. Gracias. ¿Y qué habría que hacer para el jueves? O sea, ¿qué pasaría el jueves? Como para ir anticipando.
El jueves lo que vamos a revisar, como les decía, es un poco la estructura final, lo que son los apartados de resultados, discusión, conclusiones, algunos consejos sobre el acomodo de forma general, pues, en cuanto a la bibliografía, los anexos, todo ese tipo de cosas. Y vamos a terminar con algunos avisos parroquiales. Algunas sugerencias que les tenemos preparadas Adriana y yo, de cómo poder llevar un poco más a la práctica esto y cómo hacer que sus trabajos trasciendan. Entonces, les tenemos por ahí algunas propuestas interesantes y bueno, va a conectarse al final también Adriana para platicar un poco con ustedes al respecto. Entonces, sí, en la sesión del jueves veríamos eso. Terminaríamos como de ver los aspectos generales de un documento y veríamos como este cierre del seminario con estas ideas de cómo hacer que sus proyectos vayan un poco más allá que solo un proyecto que están haciendo en la escuela, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Pues entonces, creo que por hoy puedo dejarlos ir. En el Classroom voy a agregar los documentos con los que me voy a basar un poco toda la información que les voy a dar la próxima sesión. Y al final también puse un apartado de literatura, que en ese les voy a poner una carpeta en la que yo tengo muchísima literatura, lo que les comentaba, como aunque no la utilicemos, que puedan tenerla ahí como fuente de información para el día que necesiten algo, decir, bueno, tengo dónde buscar. Sobre todo, les quiero compartir como una selección que tengo sobre investigación cualitativa, que muchas veces lo que es fácil de encontrar es lo cuantitativo, pero lo cualitativo es difícil, y de eso tengo varios documentos. Entonces es lo principal que les quiero compartir, ¿no? Sobre todo porque todos están haciendo cosas cualitativas. Entonces, como que tengan ahí una buena base que les da como cómo hacer entrevistas de forma como más estructurada, cómo hacer reportes, cómo analizar videos, cómo, no sé, hacer un montón de cosas de ese estilo, que al final muchos de ustedes están planteándolo, ¿no? Entonces, les quiero compartir eso, no para que lo revisen, sino para que sepan que lo tienen el día que lo necesiten. Muy bien. Pues, una disculpa por todas las fallas técnicas del día de hoy. Y bueno, los dejo ir a descansar. Nos vemos el jueves. Bueno, nos vemos mañana en Educar y nos vemos el jueves. Mira, Rubén, yo recibí el mensaje de Santiago que le hizo reacción la vacuna que se fue a poner, que andaba con fiebre, por eso no se presentó. Y Sara también, okay, algo pasaba que tenía tos o algo así. Que ya por eso está no bien, se podía conectar. Muy bien, gracias por pasarme. De todas formas, ahora sí, creo que la sesión quedó en múltiples videos, pero sí quedó grabada. Entonces, bueno, ahí sí está para que la puedan revisar. Sí, pues eso. Por ejemplo, Aileen, hay quienes les interese que pueda darle una checada más o menos a los documentos, con gusto pueden mandármelos, tienen mi correo. No les prometo una revisión súper detallada, si me mandan todos, pero con gusto puedo darles ahí comentarios a quien me lo envíe. ¿Sí? Gracias. Perfecto, entonces estamos en contacto. Gracias. Y nos vemos mañana. Gracias.